os doy las gracias por vuestra asistencia y nada, vamos a comenzar la convención de grupo de trabajo de psicología educativa y nos acompaña hoy para la formación nuestra compañera Carmen Montes y vamos a trabajar pues aspectos en la evaluación, en la intervención, en el informe psicoeducativo. Así que sin más, agradecerte tu apoyo y tu facilidad a la hora de facilitar los recursos y que nada, todo tuyo. Comenzamos. Bueno, pues gracias a todos los que habéis confiado en mí para compartir esta experiencia. Me siento sumamente intimidada por dos motivos. Uno, porque tengo a mi gran profesor ahí, Alfonso, de quien no me atrevo a hacer ninguna presentación sin consultarle siempre. Bueno, no exageremos. No, hombre, pero vamos a ver que todo él siempre es nuestro oráculo para los que estamos en el área educativa y siempre le consultamos todo. Para mí es un gran honor que esté ahí y también me siento un poquito intimidada como el profesor que me va a pasar lista. Pero bueno, intentaré superar eso. Lo de superar la cámara me va mucho peor, porque soy una persona bastante tímida y el hecho de estar grabando me obliga a dos cosas: a superar mi timidez y a ser políticamente correcta, cosa que no suelo ser en mis conferencias. Entonces procuraré no meter la pata en ningún comentario vitriólico e intentar centrarme solo en la temática porque va a quedar para la posteridad, ¿no? Y eso está un poquito fuerte. Bueno, pues sin más, evidentemente todos desde el área educativa siempre nos estamos planteando en consultas en la página del área sobre si se diagnostica o no en psicología educativa y si se puede diagnosticar o no en psicología educativa. Y el criterio y luego por otro lado hay ahora otra corriente en que la escuela inclusiva pues no se diagnostica. La escuela inclusiva en todo se habla de necesidades específicas de apoyo educativo en general y parece pues que en algunas autonomías y en la nuestra probablemente también la norma acabe por esa línea en un futuro. Pues no, se está dejando un poquito al lado lo que es el diagnóstico, lo que es el precisar las necesidades, ponerle los apellidos a las necesidades educativas especiales y en pro de la escuela inclusiva. Evidentemente eso pues va a potenciar en la medida que aumente esas necesidades sin apellido, sin acotar si esas necesidades educativas son por un síndrome de Asperger o por un TDAH o por una discapacidad intelectual, pues nos van a llevar, ese difuminado, nos van a llevar a que eso lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer el pedagogo, la enfermera, cualquiera de los sectores que se están, o el terapeuta ocupacional, ya que estamos, cualquiera de los que se están metiendo en haciendo intrusismo en nuestra profesión. Y luego por otro lado hay otra tercera complicación a esto del diagnóstico en psicología educativa, que el enemigo lo tenemos dentro de nuestros propios compañeros. Nuestros propios compañeros que han hecho sus másteres o se han acreditado por viejos, como en mi caso, en psicología sanitaria, o se han hecho sus másteres, pues nos dicen que los educativos pues que no podemos hacer diagnósticos en psicología educativa. Entonces ahí tenemos una serie de frentes y yo he intentado en mi escasa conocimiento y en mi amplia experiencia el intentar acotar y defender la importancia que tiene el diagnóstico en psicología educativa. Y por supuesto, como algo que nos define como psicólogos y como algo que nos define estemos donde estemos, desde la práctica privada a los que trabajamos en el entorno educativo más o menos oficial, sean centros concertados, sean entidades públicas, porque eso es lo que nos distingue. Las presentaciones se os van a dar a todos completas. Luego creo que no hace falta que toméis apunte ni nada porque todo lo que yo voy a decir aquí se os va a pasar. Yo quería hacerlo en un pendrive, pero como es más moderno en la nube, pues se va a hacer en la nube, ¿vale? Es importante para una intervención eficaz. Y luego, por otro lado, digo que es una competencia central en la práctica profesional de la psicología educativa. No está en contra de la escuela inclusiva. En Madrid lo presente dijeron, bueno, verá, es que esto es muy antiguo, porque esto ahora con la escuela inclusiva pues no se lleva. Yo que soy más vieja que todos los que estaban allí sentados, porque era la mayor, y yo estoy muy orgullosa de los años que tengo, no lo digo porque me sienta mal con la edad que tengo. He vivido todos los modelos y la escuela inclusiva, necesidades educativas especiales sin apellido,
estuvo muy en boga en la primera mitad de los 90, cosa que me acuerdo muy bien porque nos hicieron unas jornadas fantásticas de la Junta de Andalucía en los que nos ponían, pues, ahora todos son necesidades educativas especiales, ahora no hay ni autismo, ni todos son necesidades educativas especiales. Cuando vieron que aquello era insostenible, porque aquello café para todos no funciona en atención educativa, no funciona, como no funciona desde el punto de vista clínico, si no hay un buen diagnóstico voy a tratar igual a un autista con una discapacidad intelectual que a un niño de altas capacidades, por favor. Entonces, cuando vieron que no funcionaba, se sacaron Seneca, donde había que poner los criterios de la DSM-4 en aquel entonces. Entonces, no es la escuela, el modelo de escuela inclusiva y café para todos no es nada moderno, sino que fue un modelo que se probó y no funcionó. Y de ahí pasamos al modelo de diagnóstico con todos los defectos que tenga. Pues si queremos ser modernos, no digamos que es moderno no hacer diagnósticos y hacer escuela inclusiva, porque ya es algo probado y quitado en nuestra comunidad autónoma y en otras muchas. No obstante, como esto viene por las modas, vienen por oleada, como los pantalones estrechos de campana, pues en un momento determinado, ahora otra vez se está tendiendo a eso. Y es muy posible que dentro de unos años en el sistema público no se haga diagnóstico, se vuelva otra vez a las necesidades educativas, con lo cual los compañeros de consultas privadas se van a tener que afinar mucho en este tipo de cosas, porque les va a pasar, les va a llegar a ellos. Pero vamos, esto ya es ciencia ficción. Bueno, esto que en un trabajito que hicimos en la División de Psicología Educativa del Consejo Nacional de la Psicología, me lo facilitó Alfonso, ¿te acuerdas, Alfonso? Habla del libro blanco donde se hace el grado de psicología, donde te plantea que entre las competencias está el diagnóstico, ¿no? Eso sería bueno que cada uno lo estudiara en su día. En la página 110, los conocimientos básicos para este perfil son los procesos y etapas de desarrollo normal y anormal, los métodos de evaluación y diagnóstico y tratamiento psicológico. Estamos hablando del grado, no del máster, De todas formas, esto lo vaya a llevar todo, o sea que si quieres hacer fotos las haces porque te apetezca, pero que lo vaya a llevar todo, porque yo siempre lo que traigo las charlas lo doy íntegramente. Quedártelo para reciclarlo, entonces sí se queda antiguo, tienes que utilizarlo y divulgarlo. Y luego ya, pues cuando tenga otra, hace otra. Seguido de las leyes básicas de los procesos psicológicos y los fundamentos biológicos de la conducta. Te habilita para el diagnóstico el grado. Ya luego veremos cómo es el diagnóstico en psicología educativa, cómo es mejor. Esto sigue con la misma página 110, por lo que respecta a las competencias específicas para el grado de psicología. La mayor importancia para el perfil de psicólogo educativo hace referencia a competencias de evaluación y diagnóstico. Es lo que nos distingue de los pedagogos, los profesores de PT, todos los que están haciendo orientación por ahí. El poder hacer un diagnóstico y, por supuesto, para analizar e interpretar los resultados de la evaluación, más importante que para otros perfiles. O sea, tú eres el que recetas que el niño va a PT, que el niño va a L o que el niño tiene una adaptación curricular. Esa es tu receta. Y tu receta se basa en un diagnóstico, ¿de acuerdo? Pues esto sigue la misma línea, ¿Para qué se hace el diagnóstico? Ya te lo dice la misma página 150. Habilidades básicas para evaluar e intervenir en el ámbito individual, social, etcétera, ¿no? Pero sobre todo, ¿para qué evalúas? Pues para intervenir, para recetar. Nosotros lo que recetamos es si va a PT, es si tiene una adaptación curricular, es si se aplican medidas ordinarias de acuerdo con la legislación vigente y lo que tiene el chiquillo. Para conseguir este objetivo, el título de grado de psicología ha de demostrar conocimientos y comprensión, los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en los diferentes ámbitos aplicados de la psicología, los de clínica en el ámbito clínico, los de social en el ámbito social y los de educativa en el ámbito educativo. ¿Queda hasta ahora claro esto? Si queréis, me podéis, como somos un grupo de trabajo súper cortito de gente, pues podéis interrumpirme en cualquier momento. Esto no es una conferencia magistral. ¿Qué es el diagnóstico en la práctica de la psicología educativa? Estoy hablando tanto en una consulta como en un centro público, privado, concertado, lo que sea. Es determinar de un modo preciso y concreto, no en los términos generales de necesidades específicas de apoyo educativo, no. Este niño tiene autismo y yo le voy a trabajar esto.
una determinación precisa y concreta de qué le pasa al alumno o alumna en términos de necesidades educativas. Yo tengo que plantear siempre qué tipo de necesidad educativa va a tener. Y me tengo que centrar en el ámbito personal y familiar, pero orientado a las necesidades educativas. En los diversos ámbitos escolar y extraescolar, no debe entenderse como un diagnóstico juicio clínico. En el modelo de informe que tenéis aquí, que lo lleváis en pendrive para que si os interesa cada uno ponga el logo de su consulta, lleva esa coletilla antes de tu conclusión diagnóstica. Y creo que eso ayuda a cumplir la norma. No debe entenderse como un diagnóstico juicio clínico, esto que voy a decir a continuación, por parte del profesional de la psicología educativa, sino identificación de aquellas necesidades que requieren una atención diferente a la ordinaria tanto en la escuela como fuera de ella. Esta coletilla o alguna parecida que diga, no, esto que yo estoy haciendo aquí, y ahora a continuación pone esto que voy a decir aquí, que es compatible, presenta necesidades educativas especiales compatibles o necesidades de atención educativa diferente a la ordinaria, en consulta privada si estoy, porque presenta una sintomatología compatible con TDAH, compatible con síndrome de Asperger, con autismo de alto funcionamiento, de bajo, de lo que sea. ¿Vale? ¿Qué es la determinación? Pues ¿qué tiene el chiquillo o la chiquilla? Precisa, más allá de la detención o cribado. Esto es muy importante. A veces los informes en psicología educativa o incluso en otros ámbitos de la psicología se basan en pruebas de cribado, no en pruebas de diagnóstico. A mí me ha venido un niño medicado hasta los ojos con Concerta con un SNAC 4 de 26 ítems y otro con la versión reducida de 15. Esas son pruebas de cribado. Hay que utilizar pruebas de diagnóstico. No se puede hacer un diagnóstico en psicología educativa con pruebas que son de detección, ¿vale? Concretas, más allá de las generalidades, en términos de necesidades educativas especiales. ¿Tiene necesidades educativas especiales? No, tiene autismo y ese autismo le produce unas necesidades educativas de este tipo. Y conclusiones basadas en evidencia. Susceptible, esto es muy importante en los informes, susceptible de ser comprobada por otro observador. Resultados de las pruebas y en términos de clasificaciones internacionalmente aceptadas. Otra crítica que tiene, no es que yo soy educativa, yo cómo voy a poner criterios de la DSM-5 o de la FIE-11. Pues evidentemente es importante que estemos hablando todos de lo mismo, porque ese niño y que los resultados de las pruebas por las que yo he llegado a esas conclusiones aparezcan como anexo al informe. Yo le he pasado el WIS 5, pues los resultados de los percentiles del WIS 5 van grabados al informe y los resultados de, yo qué sé, de las pruebas del CELS, si es un trastorno del lenguaje o de lo que sea, de las pruebas que yo le pase, del SENA, si estoy trabajando con un TDAH, lo que sea, yo lo grabo a lo que son el diagnóstico, porque así cualquier observador puede opinar lo mismo. Este niño puede ir a un servicio de salud, que también es bueno, que exista un diagnóstico también en otros ámbitos, y tiene que llevar grapado lo que es, que yo he llegado a la conclusión de que tiene esto por estos resultados. Tampoco hay que pasar 38 pruebas, como pasa algunas veces cuando se pasan las pruebas de función ejecutiva. Tú pasas el ENFEN, tú pasas la escala NESI, que es un coñazo corregirla, pero que está muy bien, ya se ha dicho una palabra políticamente incorrecta. Cualquiera de esas escalas que miden función ejecutiva tienen que coincidir unas con otras. O sea, yo no puedo presentar en un informe un pastiche de pruebas. Ahora explicaré un poco cómo va la cosa. Yo tengo que llegar conclusiones basadas en evidencia, pero la evidencia no pone una cosa detrás de otra, sino que todo cuadre. Yo recuerdo que estuve este año, el 28 de julio, con un calor que me moría en Madrid, en la conferencia que dio la doctora Flanagan, la de las claves de Flanagan del WIS 4, que son las que ha estado las adaptaciones del WIS 4 y WIS 5, que habló precisamente del diagnóstico de las dificultades de aprendizaje y hablaba del arte del diagnóstico. Es decir, tú no puedes poner los resultados de las pruebas tal cual, tú tienes que interpretar. Fue para mí una de las conferencias que más han aportado profesionalmente, porque esta señora que venía de una universidad y yo creí que estaba totalmente fuera de órbita, pues parecía que estaba en un colegio, en uno de nuestros colegios toda la vida. O sea, hablaba de las dificultades de aprendizaje fantásticamente bien. Sin embargo, cuando te encuentras un orientador con formación en la pedagogía,
precisamente ese arte de interpretar esas pruebas que ellos no pueden hacerlo, es lo que nos critican y nos intentan detectar. Claro, pero nosotros, los que estamos en un sistema mixto, que cualquier otro perfil tiene posibilidades de hacer el mismo diagnóstico que tú y tiene la misma validez empírica ante la administración, pues lo que tenemos que hacerlo es muy bien. O sea, nosotros tenemos que hacer nuestro diagnóstico en psicología educativa cumpliendo los criterios de psicólogos educativos y lo mejor posible, estemos en el entorno que estemos, independientemente de que haya otras figuras, porque la única forma de que podamos reivindicar a medio o largo plazo nuestro papel como psicólogos educativos dentro de la administración pública es que se note que lo hacemos muy bien. Bueno, pero el hecho de que, por ejemplo, nosotros tengamos competencias definidas a nuestro grado, licenciatura, hace que sea excluyente la actuación de pedagogos y psicopedagogos en el sistema educativo. Vamos a ver, el sistema educativo es una empresa. La Junta de Andalucía es una empresa, como Pearson, como TEA, una empresa pública, pero es una empresa. Y ellos contratan para hacer el trabajo a quien quiera. Vale. Y entonces eso es un tema de reivindicación sindical, porque la empresa puede hacer lo que quiera, lo mismo que en un hospital. Tienen a lo mejor determinados especialistas haciendo determinadas praxis. O sea, la empresa te contrata y puede hacer lo que quiera. Es negociable normalmente. Vamos, yo he llegado a negociaciones con determinado sector de la Junta, que ahora no está, que reconocían que era a lo mejor necesario el psicólogo en la escuela. Esos son temas de carácter político. Y yo sé que incluso la gente del Consejo estuvo hablando y tal, de que saliera la especialidad dentro, lo mismo que sale inglés y francés, en orientación de psicología educativa y pedagogía, como dos especialidades. Pero eso se ha quedado ahí en stand-by y ni lo tempore. ¿Qué instrumentos se deben ser? Pues las escalas de carácter general, que todo el mundo conocemos, y los instrumentos de carácter específico. Pues tú tienes que hacer siempre un filtrado de carácter general y un filtrado de carácter específico. Y vuelvo a decir, lo que hace falta para hacer un buen... Estoy controlando el tiempo que no sé cómo ando, ¿no? Hacer un buen diagnóstico es que domine bien los instrumentos de evaluación. Y para dominar bien los instrumentos de evaluación no te puedes quedar con lo que aprendiste en la carrerita. Porque yo aprendí el WISC sin apellido. Yo pasé en la facultad el WISC y di clases de WISC porque estaba en el departamento de psicodiagnóstico sin apellido. Ni 1, ni 2, ni 3, ni R. O sea que a cada día, ya voy por el 5, tienes que estudiar y estar al día en lo que es la evaluación de todas las fases. Luego, si queréis alguna, os cuento ya mi experiencia personal, por ejemplo en pruebas de función ejecutiva, que algunas se pasan muchísimas, pero hay algunas que sirven para algo y otras que no sirven para nada. Y hay algunas que son muy breves, baratas y que miden muy bien la función ejecutiva, como es el ENFEM, por ejemplo. Y luego según los trastornos, pues para mí la prueba de oro para el autismo es el A22. O sea, yo nunca, es una de las últimas formaciones que he hecho en mi larguísima trayectoria, y la A22 es lo que yo he aprendido pasando, en lo que me ayuda a mí el A22 en diagnosticar los casos que son de difícil justificación, de que no está claro el diagnóstico, y que el niño autista que diagnostica el portero, que desde que le entra por la puerta sabes que un niño autista no necesita el A22. El A22 es imprescindible para los casos limítrofes, los niños de autismo de alto funcionamiento, autismo con altas capacidades. Eso es una prueba estrella que da muchísima información, pero que tampoco a todo el autista que entra por la puerta de tu consulta o de tu departamento de orientación tienes por qué pasarle el A22. Las pruebas son útiles cuando tú tienes dudas o vas a tenerlas, ¿no? Entonces, bueno, es una prueba que sirve para cualquier tramo de edad, desde los niños de preescolar, de la etapa de atención temprana, hasta la edad adulta, pero que evidentemente, si ya está clarísimo que tú ves que es un caso de autismo, que lo tienes muy claro, tampoco es necesario. Por supuesto, no hay que prescindir tampoco de los elementos de cribado, nos ayudan a decir las pruebas que le voy a pasar posteriormente. Lo que yo he hablado de los elementos de cribado para un primer diagnóstico de situaciones de riesgo o de niños que realmente no van a ser atendidos con medidas específicas, sino que van a ser atendidos dentro de las
atención educativa ordinaria con orientaciones tutoriales y tal, pues podemos utilizar evidentemente elementos de cribado. Nunca se puede confundir el cribado con el diagnóstico ni utilizar de modo generalizado instrumentos de cribado para diagnosticar. Eso yo creo que estamos todos de acuerdo y no me voy a tener mucho, ¿no? Es verdad que es muy importante, es imprescindible acotar qué tiene, qué trastorno afecta y en qué grado. Es decir, todos sabemos, no todos los TDAH, que es el tema de moda y estrella. Además, ayer tuve una sesión monográfica en mi equipo que acotamos qué alumnos con TDAH vamos a hacer dictamen y cuáles no, ¿En qué grado afecta en concreto en ese niño? Y qué determina, y hay que determinar no solo la gravedad, sino las repercusiones que tiene el trastorno. No basta con poner lo de la DSM-5 leve, grave, moderado, sino a este niño en concreto cómo le afecta y cómo le afecta a su vida, qué repercusiones tiene en su vida personal, en el aprendizaje escolar, etc. Todo eso hay que tenerlo, hay que reflejarlo. Pero además hay que reflejarlo en 5 líneas. Los informes que son tesis doctorales, un buen informe no debe tener más de 5 o 6 páginas. Y luego todos los anexos que se van actualizando con el tiempo, pero de eso voy a hablar a continuación. Sobre todo, ¿qué tiene y en qué grado? Pero el grado va más allá del leve, grave, moderado. ¿Cómo le afecta? Pues en su casa es inaguantable, en su casa hay que hacerle unas orientaciones a la familia, tutorías toda la semana, etcétera, porque tiene graves repercusiones en su casa. En el colegio su conducta es súper ajustada, o sea, puede ser gravísimo en un entorno y leve en otro. Y eso tenemos que acotarlo, y tiene que aparecer y tiene que tener unas orientaciones para que se atienda a eso en los diversos entornos. O sea, no solo el grado de gravedad, sino la repercusión en cada uno de los entornos de su vida. Eso es sumamente importante. Y vuelvo a decir, y en 5 líneas, porque los informes no son tesis doctorales. Es muy importante, una vez que ya sabemos el grado, qué es lo que vamos a recetar, ¿no? Por dónde va la intervención. Y la intervención no debe formar parte del cuerpo del examen, del informe. Las orientaciones, si yo digo, en el informe tiene que haber algo general, que os he dado ahí un ejemplito, de si tengo que trabajar teoría de la mente, tengo que trabajar función ejecutiva, tengo que trabajar programa de enriquecimiento cognitivo, lo que sea, pero no pongo ese programa concreto, porque ese programa tiene fecha de caducidad y lo que no puedo estar diagnosticando un niño todos los años, principio de curso, como hace la consulta que está abajo de donde yo vivo, que todos los años le obliga a los padres a pagar un diagnóstico, porque claro, los programas de las orientaciones que yo doy, como mucho tienen una vigencia anual, los niños están creciendo, entonces yo tengo que poner en el informe programas de carácter general, teoría de la mente si autista, y cada año el programa de teoría de la mente que corresponde a ese año y los cierro a final de curso, ¿vale? Eso es muy importante. Los informes tienen que tener un periodo amplio de vigencia y los programas tienen un periodo corto de vigencia. Por lo tanto, la totalidad de las orientaciones no deben ir en el cuerpo del informe. En el cuerpo del informe debe ir el título de las áreas que yo voy a implementar en este alumno o alumna. No sé si me explico, si hay algo que preguntar. Sí, bueno, yo sí tengo una duda. Es de cara al contacto con la familia. Cuando la familia, por ejemplo, desde una alta capacidad hay un programa de enriquecimiento curricular y a esa familia se le informa de que esos programas tienen una vigencia corta y que cambian cada año. Claro, el programa sí. Y además le digo, mira, el programa lo vamos a ir cambiando en función de la evolución. Vale. Y a lo mejor el periodo de vigencia no es lo mismo, de un curso a otro, de un año a otro. En el instituto se les hace firmar, el informe firma. Vale, pero pero en primaria no. Sí, también es igual. Para que cerrar un programa de enriquecimiento. Hay una firma anual de la familia. Y hay un apartado donde dice la duración. ¿Que es un año o escolar? Es un curso escolar. Escolar, un mes, un trimestre, incluso indicar en qué momento del trimestre. Vale. Para realizar el tratamiento, todo informe en psicología debe concluir con un plan de intervención personalizado que tiene por objeto minimizar los efectos del trastorno que afectan
que afectan a las necesidades educativas, de modo que se potencia al máximo su desarrollo personal, académico y profesional. Eso está claro y es como está en la norma de los programas de intervención. Sí es cierto que este plan personalizado, vuelvo a decir, debe estar fuera del cuerpo del informe. Yo pongo en el plan orientación a la familia debe trabajar la competencia en lenguaje, por ejemplo, en haciendo reportajes con fotos de las actividades de la vida cotidiana, o el trabajo de las relaciones sociales haciendo fotos de las emociones, yo qué sé, que se te ocurra. Pero este año vamos a trabajar 5 conceptos, el año que viene 28. Entonces tú enumeras en el cuerpo del informe los programas que va a trabajar, pero luego el desarrollo de los programas tiene que ir fuera, porque vuelvo a decir, no se puede estar continuamente evaluando un alumno o alumna, hay que darle un tiempo. El trastorno tiene que estar muy bien acotado, también la presencia de la comorbilidad. Cuidado con la comorbilidad. La comorbilidad no es que yo no sé lo que tiene y pongo todo lo que tiene síntomas. No, eso no es comorbilidad. Eso es un mal diagnóstico. Yo me he encontrado informes y además de equipos con cierto prestigio que te dice, tiene un poco de TEL, un poco de síndrome de Asperger, cito textualmente, y un poco de TDAH, porque claro, como casi todos los trastornos de la personalidad dan dificultades de atención-concentración, pues el 90% de los trastornos del neurodesarrollo o de la personalidad dan trastornos por dificultades de atención-concentración. Entonces, cajón desastre no. Tú tienes que intentar definir cuál es el trastorno que afecta en concreto y luego puede ser que haya comorbilidad con otros casos, con otros trastornos, pero es más frecuente que se pongan varias cosas cuando no sé muy bien lo que tiene, y ahí hay que afinar. O sea, el diagnóstico tiene que ser el bueno, y es verdad que hay algunos alumnos con TEA que persiste la hiperactividad y el déficit de atención más allá de lo que se espera por el propio trastorno del espectro autista, y en ese caso se puede poner comorbilidad. Pero mucho cuidadito con lo de la comorbilidad, que no sea el cajón desastre de todo aquello que yo veo que no tengo yo claro que tiene y le pongo todo. No, perdona, hay que definirse. Y si hay que pasar más pruebas, hay que pasar más pruebas, y si hay que pasar menos. No por pasar muchas pruebas se hace un buen diagnóstico. Yo creo que debemos optar por un par de pruebas o 3 de carácter general y específico, pero no hay que pasar 18 todas las pruebas que tengo en el cajón de las pruebas o en el armarito de Leoe. También, sí puede ser que a lo mejor, como ahora te permite poner en forma de que tú hayas visto claramente que la tienes. Hay gente que estudia no poner aire. Pero eso no es correcto. No es correcto, pero por ejemplo, yo voy a plantear un caso que he discutido mucho con ella. Tengo una chica con aniridia, ¿vale? Que es una discapacidad visual. Tiene un 93% de visión perdida, no necesita radio, tiene visión visual. Pero esa niña además está presentando una discapacidad. Y además, formada con 5, pues me decía que 2 necesidades no quisiera, que nada tiene que ver una necesidad con la otra, porque no es comórbido. Estamos hablando de un trastorno visual, una discapacidad visual y una discapacidad cognitiva. Vamos, a ti te lo diga quien te lo diga, lo que tienes que tener claro. Si tú tienes muy claro qué tipo de problemas tiene y qué morbilidad tiene, tú lo pones y lo defiendes delante del Papa de Roma. Pero lo que yo me refiero es a los cuadros que son limítrofes. No el TEL semántico pragmático muchas veces es verdad que tienen una conducta social muy similar y requieren atención educativa muy parecida en teoría de la mente, en habilidades sociales. Vamos, el programa de intervención que yo fomento con alumnado TEA de alto funcionamiento es muy parecido, muy similar al TEL semántico pragmático, y las diferencias de diagnóstico te dan dolores de cabeza, pero tú no puedes poner tiene un poquito de TEL, un poquito de... no. Tenemos que llegar a un acuerdo. Bueno, pues vosotros sabéis, porque todo está ahí en el área, que el desarrollo competencial de lo que es la psicología educativa aparece por primera vez. Bueno, ya lo venían trabajando antes Alfonso y todos los que fueron precursores del área hace muchísimos años, pero en las jornadas técnicas de Valencia, digamos que se define, ya hay un documento escrito que luego se ratifica en Alicante 2015 y en Madrid 2016, cuál es el perfil de psicólogo educativo y qué competencia profesional tiene, que es la base con la que nos estamos acreditando. Tú me corrígeme si me equivoco, Alfonso.
Bueno, volviendo otra vez lo mismo, ¿qué le pasa? Ahora aquí muy importante este punto, lo que yo quiero decir aquí, insistiendo en lo que le pasa y a una persona a cualquier edad y en cualquier entorno para atender sus necesidades educativas especiales. Tenemos que tener en cuenta que podemos encontrarnos alumnado de posobligatoria que no se ha diagnosticado en la vida y que también es necesario hacer un diagnóstico en psicología educativa. Podemos encontrarnos a personas que entran en la escuela de adultos y nos damos cuenta que tienen un síndrome de Asperger. Entonces, no hay que limitarlo a la etapa puramente educativa, sino que puede aparecer muy en posobligatoria con toda naturalidad, y en algunos casos se ha detectado en los servicios de orientación de la universidad. Pero aunque exista un diagnóstico clínico, no tiene por qué coincidir el diagnóstico clínico con el educativo. Y ahí vienen mis dolores de cabeza diarios. Un alumno puede estar que no tiene desfase curricular. Voy a poner un ejemplo porque así nos enteramos todos. Que no tiene desfase curricular, que no le ha quedado una asignatura ninguna vez en la vida en ningún curso, que está en quinto de primaria, que ya le ha dado tiempo a tener problemas. Es un caso real que estuvimos tratando ayer y que ahora mismo es verdad que tiene un TDAH leve, es verdad que está medicado y es verdad que necesita medidas de atención educativa ordinaria, darle más tiempo para los exámenes, sentarlo delante, hacer un examen incluso individualmente o en 2 veces si el examen es muy largo, aumentarle el tamaño de la letra de los párrafos aunque esté en quinto. Las medidas de atención educativa ordinaria que dicen las instrucciones 8 de marzo de 2017 y que el profesorado muchas veces olvida. Esas instrucciones que ya tienen muchos años porque salieron por primera vez el 25 de junio de 2015 y las de 8 de marzo de 2017 solamente hacen algunas aclaraciones a la anterior. Obligan a aplicar medidas de atención educativa ordinaria en el aula, medidas que dirigimos nosotros, que no es la que se le ocurre al profesorado, que esas medidas nosotros tenemos que tenerlas muy acotadas y muy dirigido al profesorado para que no se vuelva creativo y haga barbaridades. Entonces ahí yo os he dejado en la documentación todo lo que yo voy a dar aquí y más, porque no me da tiempo a darlo todo. Os lo dejo en una nube, porque iba a ser un enlace a una nube para que bajéis todo, y entre ellos hay unas orientaciones para el profesorado para atender de medida ordinaria lo que son aquellos casos que nosotros vemos que están en nivel de prevención primaria o prevención secundaria, si hay que hacer algún tipo de atención, pero que no son de diagnóstico educativo. Y puede ser que exista un diagnóstico clínico, claro que sí, y puede ser que sea un TDAH, es que está medicado con Concerta, pues muy bien, le va bien en casa, ¿no? Pues aquí en el colegio mejor. Verá, si no tiene necesidad educativa, no lo sacamos de clase con la PT, no le hacemos una adaptación curricular. Intentamos que salga adelante con las medidas de atención educativa ordinaria, que es nuestro trabajo también, que hay que hacer también prevención primaria y secundaria en psicología educativa. Y nuestro trabajo a veces es más duro e intenso cuando intentas prevenir y convencer al profesorado que tiene que aplicar este tipo de medidas, que aunque estén en instrucciones, esas instrucciones al día de hoy, con los años que ha pasado, hay un gran sector del profesorado que las desconoce. Y puede pasar lo contrario. Yo tengo clarísimo que este niño tiene un TDAH, pero va a un servicio de salud y no considera oportuno tratarlo ni medicarlo. Entonces no tiene por qué coincidir. A mí me dicen, no, yo es que para grabar los Seneca estoy esperando el diagnóstico de salud mental. No, para nada. Para nada. Desde el punto de vista educativo, este alumno, esto no es un diagnóstico clínico, acordaos de la leyenda que expliqué, que tiene que aparecer en todos los informes públicos y privados. Esto no es un diagnóstico clínico, esto es un diagnóstico en psicología en psicología educativa o en los centros si estás trabajando dentro de orientación. Es un diagnóstico de orientación que te plantea que tienes que tener una atención educativa tal y tal. Y bueno, y lo completo así. Y si luego tiene el de salud mental, estupendo, y si no lo tiene, pues igual de estupendo. No tienen por qué coincidir en ningún caso el diagnóstico clínico con el educativo. Lo ideal sería que fuera atendido que fuéramos a Limón, y en muchos casos, en la mayoría vamos en paralelo y nos reunimos con salud mental y pues nos ponemos de acuerdo en pautas de intervención, pero si no coincide no pasa nada. Dime, José María. Pero ese diagnóstico educativo lo lleva a cabo el orientadora. Si tú trabajas en la privada, lo haces tú, punto. Sí. Y ahora, en el diagnóstico, si trabajas en un centro tuyo, lo haces tú. Si está en un colegio, pues esperemos y que sea
que coincida, que sí tenga el diagnóstico de orientación en la misma línea. Vale. Hombre, eso es un poco espada de doble filo. Claro, pero verás, si es que el tema es que ahora mismo lo que es un diagnóstico de un TDAH nos obliga la administración a hacerlo, a los psicólogos, que estamos en los equipos de orientación, que cada vez son más los psicólogos que hay en los equipos de orientación. En mi equipo todos son psicólogos, afortunadamente es uno de los equipos más grandes de Andalucía, son todos, pero sí es cierto que hay una autorización para que también pedagogos y psicopedagogos lo hagan de la Junta, ¿eh? Pero yo no voy a entrar ahí. Yo estoy hablando del diagnóstico en psicología educativa. No, yo no hablo por el hecho de que otros profesionales puedan hacerlo, lo hablo porque en casos de levedad, a la hora de que no haya un diagnóstico clínico, hacer un diagnóstico educativo a veces también me resulta complicado. No. O que los EOE lo hagan. Yo, por ejemplo, si no tiene necesidades específicas de apoyo educativo que requieren una atención diferente a la ordinaria, yo no hago el diagnóstico educativo. Pero sí aplico medidas ordinarias. Y las medidas ordinarias tienes una ley detrás que te respaldan y que obligan al profesorado a llevarla a cabo con nuestras orientaciones. Que yo voy a pasar a poner los trípticos de medidas ordinarias. No he avanzado más en los 3 que tengo TDAH, conducta, me parece que he traído dislexia. Estoy también elaborando el de autismo, pero no he avanzado más porque digo, como van a cambiar la normativa con el cambio político en la Junta, pues igual no me compensa. Como yo solo hago en verano, pues este verano no he hecho nada. Pero como resulta que no ha habido cambio político, sino vamos a ver que el cambio político no ha supuesto un cambio de las instrucciones, porque el nuevo equipo asume las instrucciones en términos muy parecidos a los que tuvimos, pues sí que lo voy a elaborar y cuando tenga elaborado lo pasaré. Porque las instrucciones son muy bien claras, lo único que ocurre es que todo, porque lo que han intentado es unificar todo lo que es Andalucía, que es bastante amplia territorialmente y tiene un montón de alumnos pensados con necesidades educativas especiales, está muy bien, pero todavía entre los distintos equipos existen esos paradigmas. Algunos equipos esperan el diagnóstico clínico para hacer el diagnóstico educativo. Aunque tú le digas que el diagnóstico... Claro, pero verá, yo estoy hablando aquí de un punto de vista que es lo que yo creo que es conveniente y que tienen que ir en paralelo las consultas privadas. O sea, las consultas privadas también tienen que hacer sus diagnósticos valientemente, independientemente de lo que hagan en salud o lo que hagan en la consulta de psicología clínica, porque además van a ser los que van a tomar el relevo. Porque me huelo yo que, como en otras comunidades autónomas ya se está haciendo, es posible que dentro del entorno oficial público dejemos de hacer diagnóstico en algún momento, porque ya en otras comunidades autónomas hay otra norma. Bueno, pues como no sabemos, yo creo que, y además que los niños están en la pública, están en la privada, y yo creo que es importante que aunemos esfuerzos. Es verdad que esas orientaciones son muy difíciles de replantear desde el sistema privado. Es verdad que las consultas privadas, por ejemplo, hace poco vino a visitarme el psicólogo de Asperger de la zona de Cádiz, porque en un centro público, con las instrucciones por delante, no se estaban aplicando adecuadamente las medidas de atención a la diversidad de los Asperger con buen nivel cognitivo y social. Que hay Asperger que son también en el modelo ordinario, pero que le estaban aplicando más medidas más especializadas de las que necesitaban. Entonces vinieron a hablar conmigo para la aplicación de medidas ordinarias. Luego, es bueno que desde las consultas también se conozcan lo que son las medidas ordinarias y cómo aplicarlas. Son de carácter preventivo. Evidentemente, si el colegio no quiere, yo una de las cosas que llevo ahora, que voy a explicar a continuación, es cómo desde un entorno privado, que es lo más difícil, recabo información del centro y cómo puedo yo luego devolver esa información en un informe para que me hagan caso. Porque si yo tengo dificultades estando dentro de la escuela, teniendo bastante, pues cuando llevas muchos años, eres coordinadora del EOE, te llevas bien con todos los inspectores y todos los equipos directivos, tú tienes peso para que decirle a un tutor tienes que hacer esto y lo haga. Desde una consulta privada eso es muchísimo más difícil, pero por eso traigo ahora para con mano izquierda cómo podemos hacer eso, porque es importante hacerlo. Si tú trabajas con personal, con alumnado, tú tienes que ponerte de acuerdo con la familia, pero también con el colegio. Y tienes que tener en el colegio un aliado, no un enemigo. Y eso es muy importante. Salvado está, ya vamos a pasar ligero para pasar a otra cosa. Bueno, pues nada. Que se use la nomenclatura, yo creo que estamos todos de acuerdo, lo dejamos. Muchas gracias por esta parte y ahora pasamos a la de verdad. Esto es la introducción que la tenéis ahí. ¿Necesitan
No, voy a meterme aquí. Mira, primero os voy a pasar, todos tenéis ahí 3 documentos. Uno que dice Historia del Desarrollo, que esta es una que hago yo, pero que le vale cualquiera. Todos están en abierto, lo vais a recibir en abierto. En abierto quiere decir que en un documento Word, para que utilicéis esto lo que queráis, lo machaquéis, lo trituréis y lo mezcléis con lo vuestro y le pongáis vuestro, para que hagáis lo que queráis con ello. Esto no está en PDF, sino que está en Word. Y vais a la nube vuestra y lo podéis bajar y podéis hacer lo que queráis con ello, ¿no? Entonces aquí viene, bueno, pues yo doy, tenéis todos por delante lo que es el documento que pone historia, pues nada, los datos personales, toda esta historia, y hay 2 o 3 cosas que creo que es importante preguntar, ¿no? Hay preguntas que son indirectas, por ejemplo, las relaciones familiares, tú no la preguntas sin anestesia, tú a través de cómo se pelea el padre con la madre en la entrevista pues lo sacas. Hay preguntas de aquí que no se hacen, sino que son una recogida de información. Es muy importante saber el inicio de la escolaridad. No es lo mismo que haya hecho infantil en su casa que la haya hecho fuera, porque eso determina mucho de la dinámica familiar. Es muy importante saber el juego, a qué juega, con quién juega. Todos los padres te dicen de entrada, ¿no? Unos juegos educativos. Juegos educativos. Bueno, ¿y qué son? Y bueno, y luego, y tú me has dado la entrevista, esto es una entrevista de ida y vuelta. Tú le dices, oye, ¿y el móvil con tu móvil cuánto ratito, en qué ocasiones le dejas tú el móvil para que juegue? Y ya lo apuntas porque mejor está más tiempo jugando con el móvil que el juego educativo, ¿no? Porque todos tienen ya la propaganda de lo que tienen que decir en una entrevista. Muy importante el sueño, dónde duerme, con quién duerme, muy importante la alimentación, importante las incidencias neonatales, porque a veces hay enfermedades que no te han contado. Dice, bueno, ¿cuántas veces lo has tenido? ¿Cómo pregunta? ¿Hay enfermedades neonatales? No, ninguna. ¿Cuántas veces las has llevado a urgencia de chiquitito y por qué? Pues por convulsiones a los 3, a los 6, a los 18 meses. Entonces, a veces las preguntas tienen que ser de carácter indirecto, ¿no? Y los tratamientos que está tomando. Es muy importante lo de los tratamientos médicos porque a veces no refieren a enfermedades infantiles y a veces la medicación para las alergias tipo Ventolin y demás dan un falso cuadro de trastorno por déficit de atención, ¿vale? Las vacaciones, con quién la pasa, cómo la pasa, todo ese tipo de cosas que tenéis que recoger. La mayoría tenéis modelos, pero bueno, por si os sirve este. Luego hay un punto 11 en la última página, en lo que yo pongo siempre es por donde yo empiezo. Yo empiezo siempre diciendo, ¿qué es lo que tiene? El 9, perdona, me he leído el número romano al revés. Pone complemento de historia, situación, problema. Yo empiezo siempre por aquí. ¿Qué es lo que le pasa? Desde cuándo aparece, cómo aparece y la topografía actual, la frecuencia, la duración, la intensidad. No es lo mismo decir el niño tiene rabieta una vez al mes que la tiene 3 veces al día. Consecuencias actuales, pues qué es lo que pasa, qué es lo que me limita a mí mi vida y a mi hijo o a mi hija el que tenga este tipo de problemas, ¿por qué vengo yo aquí a consulta? Y luego las estrategias que ha ido empleando la familia para controlar el problema, porque es muy importante recoger la estrategia en el prehistoria, ese punto 9, ¿veis? Que es que es por donde yo empiezo a hacer las preguntas, porque de todas formas te lo van a contar. Y luego ya tú le puedes decir después que se ha explayado diciéndote qué le pasa, porque tiene necesidad de contar qué le pasa. Bueno, pues ahora te voy a ir preguntando, espérate un poquito porque me faltan datos, ¿no? Y ya puedes ir preguntando en condiciones sin que te diga, no, pero espérate que te lo voy a contar. Por eso es bueno que empiece contándolo desde cuándo aparece, cómo aparece, etc. Y luego la estrategia empleada para controlar un problema. Todas las familias han aplicado en algún momento. Cuando hay un problema, por ejemplo, de conducta, todas las familias, todas, han aplicado todo lo que yo les voy a decir en algún momento. Lo que pasa es que no lo han hecho sistemáticamente. Entonces es muy importante que tú le digas, mira, lo que yo te voy a decir a continuación, porque si no dices esto es más de lo mismo y no lo hago. Lo que yo te voy a decir a continuación seguramente lo has hecho tal como tú me has dicho. Por eso es importante preguntar qué estrategia ha empleado la familia para corregir un problema, porque yo estoy segura de que en un momento determinado han empleado las mismas estrategias que yo le voy a dar, pero no sistemáticamente. Y es bueno hacerle ver, mira, esto que yo te voy a decir tú lo has hecho otra vez, pero lo vamos a hacer de esta forma, y esta forma va a dar resultados por esto y por esto. Vale. Ahora pasamos al siguiente documento. Ya me gusta explicar los documentos. Este es un documento
Preliminar para la evaluación psicopedagógica en educación primaria. Ese es el título que yo le doy en el EOE. Vosotros le ponéis lo que quieras porque esto va en abierto también para que lo corrijáis. Bueno, aparte de los datos, los que sea, esto es un documento para recogida de información del tutor. Entonces se trata de que tú seduzcas al tutor para que te lo rellene. ¿Qué le pasa? Que recoger la información en la escuela, se esté en una consulta, se esté en un equipo, se esté en un centro privado, por mucho que se conozca la familia y el tutor, el hecho de que si estás en un colegio te paran en el pasillo, a este niño le pasa algo, si te viene una familia es que el tutor o tutora la ha llamado y le ha dicho es que es muy distraído, pero le ha dicho ambigüedades. Entonces para nosotros es muy importante recoger información fiable de la escuela. Si se está en una consulta privada, sería bueno firmar un documento del tipo de la última hoja. Nos pasamos a la última hoja y lo leemos. Autorización a la familia para recogida de información escolar del alumno, a la atención de los padres tal como os he dejado hojitas en blanco, ¿no? Tal como hemos hablado en sesión, la sesión que tú tienes con la familia, primera entrevista, en relación a las actuaciones psicoeducativas que se desarrollan con su hijo o hija, les comunico que se va a solicitar al tutor del centro información escolar relevante, al objeto de poder facilitar las oportunas orientaciones que puedan determinar las ayudas y los recursos que precise para mejorar sus aprendizajes, adaptación escolar, relaciones con iguales, etc. El medio por el que se va a obtener dicha información es en entrevistas, si el tutor te recibe, en llamada telefónica, en email, el procedimiento que la familia te gestione con el tutor o tutora. Lo que pongo en su conocimiento para que conste que ha sido debidamente informado en el día de hoy, firma la familia. Y ahora, abajo, aquí firmas tú, y abajo, donde dice conformidad o disconformidad, firma la familia, ¿vale? En caso de que los padres están separados o no vivan juntos y tal, pues tendrá que hacer un documento el padre y otro la madre. Y es muy importante con esa autorización que yo vaya al centro, mira, los padres han firmado, para que a veces el centro que no quiere hablar contigo te dice que no tiene autorización de la familia. Tú le llevas este documento autorizado y generalmente te facilitan información. Y es muy importante también que en la entrevista en la que yo llamo al centro, en el email que mando, diga, mira, con objeto de que nos pongamos de acuerdo para mejorar, yo también te voy a dar orientaciones, la familia va a trabajar con el alumno, venderle un poquito la moto de que el hecho de colaborar conmigo le va a facilitar su labor, no va a poner en entredicho su labor docente. Luego ahí hay que echar habilidades sociales con 3H, ¿vale? ¿Alguna pregunta sobre esto? Sobre la posible autorización. Esto está abierto, ¿eh? En realidad lo que otros entornos llaman el consentimiento informado. Claro, nosotros tenemos uno distinto. Es que lo he maquillado yo para que fuera útil, pero es un documento, es una sugerencia, porque nosotros antes teníamos uno parecido, pero como ahora todo viene protocolizado después de las instrucciones, están en unos documentos oficiales de la Junta. Este es uno casero que hacíamos nosotros, en los que se decía que se autorizaba y aquí firmaba el tutor. Aquí firmas tú como que tú solicitas esto a la familia y luego la familia de que está conforme para cuando tú vayas a hablar con el tutor, mira, la familia más. Pero esto no se lo pones también en consentimiento informado. No, hay uno de la Junta distinto ahora. Este era el que hacíamos nosotros, uno muy parecido a este, con este formato, lo hacía yo antes. El consentimiento, digamos, estándar, no se le pide el consentimiento expreso para recabar información. Yo no sé si las consultas lo hacen. No, bueno, el documento ese que maneja el nuestro no, porque yo formo parte del centro educativo. Yo no le tengo que pedir permiso a la familia para preguntarle al tutor cómo va el niño. El tutor le tiene que pedir permiso a la familia para que lo diagnostique yo, y es un documento distinto. ¿Me explico? Ese es el consentimiento informado, que el tutor... Para lo demás, ¿no? Para información. Yo puedo bichear en Seneca todo lo que ha repetido el niño, porque yo formo parte del sistema educativo. Y yo puedo preguntarle al tutor, al de gimnasia, al de educación moral o religiosa, cualquier cosa de este niño, porque esto formo parte del sistema educativo sin autorización expresa de la familia. Es más, cuando los niños se matriculan en el centro, los padres firman
un consentimiento informado que yo me puedo poner en contacto con los servicios sociales y con salud mental en relación a su hijo. Pero eso en el sistema público. Esto yo lo doy más bien para las consultas privadas que no tienen ese consentimiento. Ah, vale. Esto está hecho, yo he tuneado Es que el consentimiento estándar incluye esto en la práctica. Sí, esto yo no lo utilizo. Esto antiguamente Claro. era el tutor. ¿Eh? Esto es un documento que yo he hecho un referente como se podría utilizar para consultas, del cual he utilizado el antiguo consentimiento informado, que al no existir, nosotros habíamos elaborado uno, cada EOE tenía el suyo. Y este lo tenía yo elaboradito muy mono. Entonces aquí lo que hacía era que el tutor firmaba y pedía la conformidad para que lo viera el orientador, que eso sí sigue existiendo actualmente, pero eso tiene ya un estándar de la Junta. La Junta mandó unos documentos que dijo que no eran obligatorios, que eran simplemente orientativos, pero que la mayoría está muy bien hecho y la mayoría lo utilizamos. Que te dice: los padres de fulanito de tal y tal autorizan la evaluación psicopedagógica tras aplicar las medidas ordinarias con la leyenda típica. Pero eso, esto está hecho especialmente para consultas privadas, y esto está maqueado para consultas privadas. Dime. Que ya estoy otra vez aquí, como si era consulta privada. El tema es cuando, por ejemplo, hay predisposición de la familia, te firman este tipo de documentos y demás, pero una vez que vas al cole, por ejemplo, a la hora de pasar cualquier cuestionario o a la hora de recabar yo antes que nada intento ganarme al colegio. O sea, lo que yo aconsejo es, me intento buscar una persona de contacto en el colegio. En mis colegios la persona de contacto suele ser yo, porque soy más flexible. Pero si la flexible es la PT, tú le preguntas a la madre: ¿con quién podía yo hablar para recoger información que sepa que está viniendo a consulta? Ir al colegio a la persona de contacto que pueda. Mira, a mí me gustaría hablar, y la familia dice: mira, la familia te abre la puerta. Mira, me gustaría que viniera el orientado, el psicólogo, lo que son los que están en sordo, los logopedas, que venga a hablar sobre relaciones, sobre cómo va el niño en el colegio y tal, para poderle ayudar mucho fuera del colegio, y que estemos coordinados. No suele haber problemas. Pero si te lo encuentras tampoco hay ningún tipo de vía. No. Legalmente esto es vender la moto y que te la compren. Entonces, una vez que vende la moto y que te la compren, este documento ayuda un poco a centrar la información, ¿no? Si no está mucho para... Yo pongo... Aquí hay una instrucción en la que te dice que los parrafitos que yo pongo aquí son meramente orientativos, que no me rellenen con crucecitas. Las crucecitas facilitan el pluma fácil. El que es de pluma fácil, todo lo que sea con crucecitas te lo rellenan súper a la ligera. Entonces yo siempre digo que en estas ventanitas, que yo la he puesto aquí junta, pero que es un Word que se separa, que lo que viene en el texto es orientativo de lo que puede ir en esa ventanita, y que te vayan rellenando lo que sea precedente. Y si no hay nada, que pongan nada en este apartado, ¿vale? Entonces aquí lo que yo pongo abajo es de qué va la cosa, qué son dificultades cognitivas. Pues explica aquí, se trata de explicar, de escribir al detalle, poniendo ejemplos de su alumno en concreto, no de subrayar, si se observa un rendimiento académico claramente inferior, su marcha escolar es deficiente en la mayoría de las áreas y fundamentalmente los aprendizajes básicos, si tiene dificultades para organizar las tareas, actividades, etc. Yo aquí me intento poner todo lo que es dentro del área de dificultades cognitivas, pero le explico en la primera hoja, que viene en letra de cursiva Comisan, que lo que viene a continuación es una recogida de datos que va a ayudar a atender luego mejor al alumno, que eso nos va a beneficiar a todos, y que no se trata de subrayar, sino que se trata, el parrafito anterior te explica qué cosa puedes tú poner ahí. Estas son las ideas, qué cosas puedes tú poner ahí. Y es algo abierto que cada uno puede recortar o poner lo que considere oportuno, ¿eh? Luego te viene los años que has repetido, que eso es muy importante, las medidas de atención a la diversidad adoptadas, si realmente se han aplicado medidas ordinarias, si ha ido a PT alguna vez en la vida, si va a refuerzo educativo, lo que sea, que eso es importante saberlo. Y cómo, donde pone un contexto escolar y adaptación sociopersonal, qué tipo de cosas ha ido el profesorado viendo, ¿no? Cómo te lo define el profesor, si suele acabar las tareas, si no suele acabar las tareas, si pide ayuda, si no pide ayuda. Y esto es abierto, esto es una idea, que vosotros ya cada uno la adapta a su realidad, por eso es un documento abierto. ¿Sí? A la hora de utilizar un medio corto para ponerse en contacto con el centro, ¿recomienda? Hombre, el mejor es el tú a tú, en un ratito charlando contigo con el papel por delante, yo lo relleno y te pregunto. Mi duda es cuán violento puede resultar para el centro. Vamos a ver.
No, vamos a ver, lo ideal es intentar hablar contigo, bueno, y luego intentar hablar aunque sea por teléfono. Mira, te voy a mandar un documentito, no te preocupes de rellenarlo todo aunque lo veas muy grande. Tú le tienes que vender el rellenar el documento y de alguna forma decirle, mira, a ir muy humilde y decir, mira, yo sé que estáis haciendo una labor excelente con el alumno, aunque lo tengan aparcado en el último rincón de la clase. Siempre empezar con algo positivo, ¿eh? Una entrevista no funciona si no empieza con, mira, yo sé que estáis haciendo una labor excelente con el alumno, pero desde, como está trabajando desde el entorno privado, a ver cómo podíamos ponernos de acuerdo para que el trabajo que nosotros hacemos facilite tu labor al máximo, ¿eh? Ir sobre todo con humildad, ¿eh? Porque es verdad que a mí me han llegado al centro gente de consulta privada que nos lo manda a paseo porque han venido ahí con una prepotencia, pero mira, nene, si tú empezaste antes de yo llevo 30 años en esto, ¿no? Y entonces el profesorado tiende a pensar eso también. Yo llevo 30 años y a mí me habla tú de niños, ¿no? Entonces es muy importante entrar con humildad y haciéndole vender que va a ganar algo. Yolanda. Yo entiendo, tu pregunta va más en el formato. Claro, el formato he dicho, ya lo he contestado tú a la tú. La puerta de entrada siempre es la familia. La familia, en mi centro, por ejemplo, pues hemos tenido una serie de quejas de una niña en concreto y entonces ha dicho la madre, mira, la niña está yendo a este centro, ¿le puedo pedir a la psicóloga, a la PT que tiene, que se ponga en contacto con nosotros? Y le hemos dicho, claro, que venga a hablar con nosotros. Y entonces ellos nos ofrecen y nosotros le abrimos la puerta. Entonces sí, los PT y los orientadores estamos generalmente, en general, abiertos a recibir a. Quizá a los tutores les cuesta un poco más, porque eso de hablar con un psicólogo, no quieren meter la pata, les gusta. Y además está más protocolarizado, es decir, tienen que pedir permiso. Sí, pero les cuesta un poquito más el deciros que sí. Pero a través del PT o de la orientadora, yo por ejemplo con esta niña he dicho, bueno, pues que venga a hablar conmigo, pero que esté el PT presente, que es el que más tiempo pasa con ella. O con otro tipo de niños digo, sí, pero que esté también el tutor, que nos hace falta que más funcione en el aula que el tutor. Entonces, la puerta de entrada, si eso era lo que preguntaba, yo creo que va un poco por ahí. De hecho, no sé, vamos, es decir, que si esto lo complementan las familias, lo entiendo para... No, la familia no, esto no... Perdón, no. La familia te autoriza, tú eres un externo y llegas al centro educativo, yo entiendo lo primero que has contado, ¿no? Esto que en psicología de la comunicación llaman el método sándwich. Empieza, le dora la píldora, le cuentan lo te que arrastra, necesita, es bueno arrastrarse en esta profesión. Por supuesto queda agradecidísimo y diciendo que que todos nos acabaremos alegrando mucho de colaborar. Pero mi impresión es que muchos tutores prefieren contártelo de viva voz, claro, a dártelo por escrito. Yo lo que veo aquí es que esto es pedirle a los tutores o a las tutoras mucho más de lo que por lo general están... No, es que yo no he querido, verá, yo creo que no me he explicado bien. Ese es un documento que yo he dicho, lo preferible es que yo lo rellene con el tutor. Lo rellenas tú. Vale. Ahora, en el supuesto que te diga que yo tenga buen rollo por teléfono, digan, mira, que es que me es imposible, pues mira, ¿te importaría que te pase un documento? Ese sería, por email, ese sería el último escalón. El primero sería en entrevista, el segundo sería por el teléfono, yo apuntando como ante la asistencia, y el último escalón sería, te lo entrego, mira, no te asustes, que es un documento muy grande, pero vamos, tú rellenas lo que puedes, ya luego, si quieres lo hablamos. O sea, porque hay gente que dice, mira, yo estoy encantada, pero yo no tengo horario y además no me va a dejar el directo, que es un malaje. Luego, ni en el recreo, pues... Incluso por lo que compromete dejar las cosas por escrito. Si claro. tú, yo te lo digo. Claro. Pero que si en última instancia que te diga, no me puedes mandar algún documento o algo, y ya con lo que te ha contado por teléfono, tú le quitas todos los puntos que considere que no proceden. Porque esto es un Word abierto y le pregunta 3 cosas. Pero lo ideal sería primero entrevista, luego en teléfono si no hay otra opción, y la última instancia el email, pero maquillado previamente. ¿Cómo voy de tiempo, José María? ¿Ahí te dejan todo? Sí, pero es que no sé qué es lo que me queda. ¿Hasta cuándo me queda? Hasta las 12:30. Ah, vale, es que voy aquí con un turbo. Sí, vamos, que si quieres hacer un descansito. No quiero hacer descansito, es que si os parece bien,
Ahora cuando lleguemos al modelo de informe, lo vemos un poco, voy a poner esto, voy a poner algunos modelos de informe para que me hagáis preguntas sobre qué cosa considero pertinente o no. Pero yo entiendo que, Carmen, lo que quiere decir es que tenemos que perder el miedo a ir a los colegios, a hablar a coordinarnos, hay que perder ese miedo, lo que hay que hacerlo es bien. O sea, tenemos que abrir esa vía de comunicación, porque una vez que han visto que hemos ido, que hemos hablado con ellos, que nos implicamos, pues para el siguiente, en ese mismo colegio, ya nos conocen, ya saben que tenemos esa vía de comunicación abierta. Me parece que los de fuera y los de dentro estamos como que cuesta hacer esa coordinación. Y es muy importante valorar, es decir, todo tutor, por malo que sea, tiene algo positivo y tú te lo tienes que subrayar. Y siempre hay que empezar haciendo algo positivo. Es decir, ¿qué es lo que tiene de positivo ese tutor? Mira, me refiero, sé que le das mucho cariño a esta niña, lo que sea. De verdad, porque yo he tratado a lo largo de tantos años, he tratado con tutores que yo decía, yo a este le quitaba la plaza de funcionario del tirón, y sin embargo tú tienes que entrar ahí y decirle algo positivo de su labor, porque que quiera que no, un tutor es un dueño de 25 niños en la clase, y ese poder lo tiene, y tú puedes dar la orientación, el informe más bonito del mundo, seas inspector, seas director, seas orientadora, y por supuesto en el último escalón están los de fuera, lo siento, pero es así, los de consulta privada. Y si un tutor cierra la puerta y no quiere hacer lo que tú dices, no lo va a hacer. Entonces es cuestión de seducir, de convencer y de arrastrarse, Que yo con todos los años que llevo y todos los años de experiencia me arrastro muchísimo por el bien mayor de ese menor. Eso es fundamental. No hay prepotente, como tú eres prepotente no haces nada. Así, el primero que cerramos las puertas muchas veces desde los Servicios de orientación cuando te llega el privado y en ambas partes te llega y dice, oye mira, lo que tenéis que hacer es esto, esto y esto. Estoy parado. Ya has empezado tú, vamos a hablarlo. Y hablamos entre compañeros. Cuando tú le presentas a un tutor que ya, hasta incluso a nosotros que estamos dentro del colegio, está diciendo, tú estás fuera del aula, que yo tengo los 25 niños, es el primer pensamiento que tienes. Ya habla directamente al tutor, el privado, mira lo que me ha dicho, lo primero es que no, es que ya a los 5 segundos ya no te está escuchando, ya no lo está escuchando, ya es para nada. Y de hecho también la información que se le dé a la familia debe ir en esa línea, es decir, la familia, mira, vamos a trabajar con el niño, yo me voy a poner en contacto del centro, pero sé prudente, o sea, ese mismo discurso. Ahí lleváis una presentación que a mí me encanta, que es la misma presentación, yo le doy, que os va a servir si dais escuela si dais algún curso para profesorado, o si dais, por ejemplo, escuelas de padre, que viene cómo le tiene que entrar un padre a un profesor, y cómo le tiene que entrar un profesor a un padre. Y están ahí los dos PowerPoint, que lo voy a poner, por eso pregunto la hora, porque no sé lo que me va a dar tiempo a poner. Entonces eso es interesante. Porque es verdad que también las familias a veces las tenemos que amansar para que vayan en condiciones, porque están los pobres más hartos, más quemados que la pipa un indio, y cuando van al colegio tú le das un poquito de ala de que realmente tiene razón, porque realmente al niño o a la niña le pasa tal cosa, que no está siendo atendido adecuadamente, o como un niño que iba probando todo y le querían hacer una adaptación curricular significativa con la que no iba a titular la vida, yo qué sé, pues tú tienes que maquillar a esa familia para que no vaya como un toro Miura, porque irán cargados de razones, pero tienen que ir con habilidades sociales. Entonces esos PowerPoint se los pongo yo mucho a la familia y se los pongo también a los tutores, ¿no? Para que veamos desde ambos entornos seamos capaces de moderar actitudes, de darnos, como somos psicólogos, pues hablamos de que hay que darse autoinstrucciones positivas para bajar el nivel de agresividad, etc. Lo tenéis ahí, si no me da tiempo a explicarlo, lo vais a tener, que estoy muy distraído. Bien, ahora si os parece, vemos el modelo de informe, os pongo algunos modelos de informe de casos prácticos, algunos que fueron los que tuneé cambiándole todos los detalles personales y se los pasé a alguno a Alfonso, que ya me dirá si lo han servido o no, de varios niveles. Os he puesto uno, como sé que todo el mundo no tiene las pruebas caras, yo ya diréis que viejo el informe que me trae Carmen, es que desde 2016 no diagnostica a nadie. Os he traído un caso que a mí me gusta mucho, que hice con el WIS 4,
porque hay gente que todavía no tiene el WIS 5. Y ese caso concreto que os traigo, cuando acabó sexto esta niña, los resultados eran casi idénticos. O sea que digo que todavía con el WIS 4 se puede hacer diagnóstico de algunas cosas, como por ejemplo el caso que traigo.